El auto que estás viendo no es otro derivado del Bugatti Chiron. Sin duda se parece bastante a él, pero es una bestia completamente diferente. El chasis de monocasco es nuevo, al igual que la suspensión y el motor V16 electrificado. Te presento al Bugatti Tourbillon 2025, con nada menos que 1800 caballos de fuerza combinados. Quédate y te lo cuento todo. Ya te había adelantado algo del motor V16 que iba a tener la nueva generación del Bugatti, que cubica 8,3 litros de capacidad, que ahora carece de turboalimentación y ahora solo es un motor de combustión que puede generar 1000 caballos de fuerza y alcanzar las 9000 RPM. Solo el motor pesa 252 kilos, a pesar de ser significativamente más grande que el W16, al que se sustituye, dado que los cilindros se deben acomodar en forma de V, por eso su nombre es V16. Este motor térmico entrega 900 Nm de par de motor, pero lo más interesante es que representa solo la mitad del sistema de propulsión del Tourbillon. La otra parte de la asistencia eléctrica parte de dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. La batería de 25 kWh montadas en el centro del vehículo para optimizar la distribución de peso y suministrar la energía necesaria para estas mecánicas, que suman 800 caballos de fuerza a la ecuación. Con esto alcanzamos los 1800 caballos de fuerza en conjunto del Tourbillon, para pasar del 0 a 100 en menos de 2 segundos, siempre y cuando los neumáticos Michelin Pilot Sport Curve 2 puedan trabajar en superficies adecuadas. Pero quizás no sea el dato más adecuado para transmitir la verdadera prestación de este hiperdeportivo francés. Si te digo que alcanza los 200 km en 5 segundos o los 300 en apenas 10 segundos. La velocidad máxima está limitada a 380 km por hora, que se puede alcanzar en menos de 25 segundos. Al menos que instales la llave especial Speed Cage. Cuando se activa esta llave, el Tourbillon mantiene su enorme alerón trasero bajado, mientras la velocidad asciende a un máximo de 444 km por hora. Definitivamente este Bugatti no pierde nada al convertirse en un vehículo híbrido. De hecho, es más ligero que el Chiron pese a los motores eléctricos y la batería. Y si los dueños lo desean, pueden circular durante 60 km en solo autonomía 100% eléctrica, aunque no sabemos la velocidad máxima a la que se es posible hacerlo. Tampoco la marca francesa está dispuesta a hablar en tiempo de carga, si bien sabemos que el coche puede ofrecer una arquitectura de 800 voltios para que el proceso sea lo más rápido posible. Cabe recordar que Mate Rimac dirige Bugatti y el croata es todo un experto en rendimiento eléctrico. Los entendidos en relojería saben que el Tourbillon es una pieza mecánica utilizada en relojes de alta calidad para aumentar su precisión. Bugatti ve al Tourbillon como una gran obra interporal de perfección mecánica, algo que se hace evidentemente cuando se abren las puertas hacia arriba, y el accionamiento eléctrico para ver impresionantemente el interior analógico. Tres grandes diales al volante muestran todo, desde la velocidad hasta las revoluciones del motor, y la cantidad del combustible, temperatura del motor y mucho más. No hay ninguna pantalla a la vista. Los indicadores fueron diseñados y fabricados por los relojeros Swiss y están fijados a la columna de dirección mientras no se mueven al girar el volante. Mientras tanto, en la consola central se encuentran diversos interruptores de aluminio, diales giratorios y una única palanca de cristal para poner en marcha al V16. El propósito de esta configuración es dar al Tourbillon un aspecto atemporal. Si bien hay una pantalla digital oculta en la parte superior de la consola central que puede bascular hacia arriba y dar acceso al conductor, al Apple CarPlay o a Android Auto, o entre otras funciones. En cuanto a diseño, es inconfundiblemente un Bugatti. El exterior es muy cercano al Chiron, aunque las líneas son más tensas, y cuenta con un difusor especial que comienza justo detrás de la cabina, prácticamente oculto a la vista. Pero si te pones al detallar, hay muchos más elementos aerodinámicos. Cito varios ejemplos. Primero tendremos las rejillas de ventilación situadas bajo los faros que ayudan a canalizar el aire hacia las grandes tomas laterales para alimentar al motor. La parrilla en forma de herradura suministra el aire a los radiadores al tiempo que aumenta la carga aerodinámica. El alerón trasero activo puede desplegarse hacia arriba para servir de freno
y todo ello en una suspensión de multibrazo completamente nueva que es un 45% más ligera en comparación con la del Chiron. Aunque estamos viendo el auto hoy, no lo empezaremos a ver en las calles hasta el 2026, cuando se empiezan a entregar los primeros 250 ejemplares de producción. Aún el tourbillon está en fase de prueba, así que los multimillonarios deberán empezar a reservarlo cuando la marca los deje. Ahora, ¿de cuánto será su precio? Será de unos increíbles 3,6 millones de euros. ¿Y qué te parece? ¿Crees que es una revolución digna del Bugatti? Por cierto, ¿ya viste al nuevo BMW X3? Pincha aquí y podrás ir a verlo.